Pues buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor para mí presentar esta tarde al doctor Jaime Ruiz García. Es colega ex becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Fue ahí donde tuve el gusto de conocerlo. Y justamente una reunión de la Fundación Humboldt fue cuando escuché una de sus pláticas y me pareció de gran actualidad. Él es físico, pero hace trabajos de biología. Entonces, es estos trabajos que nos gustan a nosotros en Cicata, que mezclan o que intervienen varias áreas del conocimiento. Por lo tanto, me pareció doblemente interesante. Digo, por una parte, la actualidad del tema, pero por otra parte, la forma en cómo se interrelacionan dos o más ciencias. Bueno, pues el doctor Jaime Ruiz García es ingeniero químico. En el 1980 obtuvo su grado en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en ciencias en la Universidad de Maryland, en el programa de química física, en el año 1989. Hizo un postdoctoral directamente en la Universidad de California en Los Ángeles, también el programa de química física, del 90 al 92. Actualmente, bueno, antes, perdón, fue becario, como les decía, de la Fundación Alexander von Humboldt en el año de 1999. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto de Física, donde tiene el nivel 4, que es el máximo que tiene la universidad. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1996, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde hace 2 o 3 periodos por lo menos, y él es evaluador y demás del área 1 del CONACYT del SNI. Es profesor investigador, invitado en varias universidades, tanto de Estados Unidos como de España y Alemania. Tiene en su haber 75 publicaciones a la fecha, las cuales han acumulado 1924 citas. Y bueno, pues le digo, tiene un currículum, la verdad, bastante extenso, pero más que hablar, yo creo que en este momento de Jaime, digo que es una persona interesante, quisiera que ya dedicáramos más tiempo a su charla. Por lo tanto, Jaime, por favor, pues no te quito más el tiempo y adelante. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Al contrario, Luis, muchas gracias. Para mí es un gusto poderles dar esta charla. Y como mencionaste hace un momento, ¿no? Y alguno de mis colegas alguna vez me pareció muy acertada una opinión que dijo, dejémonos de etiquetas, de que tú eres físico, de que tú eres matemático, de que tú eres químico, tú eres ingeniero. En realidad, a este nivel somos científicos todos, ¿sí? Y tratamos de aprender las cosas que nos interesan a partir de la ciencia. Y en este caso, pues este es un trabajo multidisciplinario donde obviamente aplicamos las leyes de la física para tratar de entender las interacciones físicas en cómo se forman los virus, pero también tenemos muchos estudiantes y colaboradores que no son físicos y más bien son biólogos o algunos son biofísicos, etcétera. Pero esto lleva a conjuntar las ideas y poder llevar a cabo este trabajo. Y lo voy a enfatizar un poquito más cuando veamos algunos de los tipos de virus, ¿sí? Entonces, vamos a ver del autoensamblaje viral al desarrollo de vacunas y hacia el final vamos a hablar de las vacunas que nos conciernen en este momento sobre el coronavirus que nos está afectando a todo el mundo. Antes que nada, porque luego se me olvida, hablar de los colaboradores. Xochitl y Vianey son estudiantes que están muy metidas en este trabajo. María Verónica y Ana Luisa se doctoraron en este trabajo conmigo. María Verónica ahorita está haciendo una estancia postdoctoral en la UNAM, en Ensenada, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Y Ana Luisa Durán está también haciendo un postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Elizabeth Reinaga es una colaboradora muy cercana en la UASLP, así como José Alfredo Méndez Cabañas. Rubén Darío fue uno de mis primeros estudiantes, que ahora es profesor en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM.
Laura Alicia Palomares también está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, estamos colaborando. Miguel Ángel Gómez Lim, también en el CIMBESTAD Irapuato, y también mis colaboradores cercanos, Charles Knobler y William Gelbar de UCLA. Faltan algunos estudiantes, pero estos son los principales. Entonces, vamos a platicar de qué son los virus, porque muchas veces ustedes ven en las redes sociales videos de los virus y hablan de que los virus se matan, los virus viven, etcétera. Y en realidad, desde el punto de vista biológico, los virus no son seres vivos, ¿sí? ¿Por qué no son seres vivos? Porque los virus necesitan de un organismo externo para poder replicarse o reproducirse, digamos, de una manera más coloquial, ¿no? Entonces, por esa razón no se les considera seres vivos. Y de hecho, los virus pueden estar por millones de años. Si ustedes quizás hayan visto alguno de los temores del calentamiento global de los que se habla, de que muchos virus de la prehistoria están atrapados en los polos. Y si se descongelan los polos, muchos de esos virus pueden salirse y esparcirse por el mundo. Pero esos virus llevan millones y millones de años atrapados ahí. Entonces, no se mueren, simplemente son partículas y pueden estar ahí toda una eternidad, básicamente. Entonces, los virus no son seres vivos. ¿De qué manera son diferentes entonces a otros organismos virus? Por su tamaño, una de las características, la gran mayoría de los virus anda en el orden de 18 a 350 nanómetros de tamaño. Y recuerden, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿ok? Y entonces, hay algunos virus que pueden llegar al tamaño de alrededor de una micra, pero son muy pocos. Generalmente andan en este rango de tamaño los virus. Y debido a ese tamaño, no pueden ser vistos por microscopios ópticos comunes. Tiene que utilizarse técnicas como la microscopía electrónica de transmisión o microscopía de fuerza atómica para poder observarlos. Y también necesitan una célula para poder reproducirse, a la cual se le llama célula hospedero. Y necesitan entrar o inyectar su genoma para que se puedan reproducir o replicarse. Bioquímicamente hablando, los virus tienen RNA o DNA, pero no ambos, ¿sí? Nada más tienen un tipo de genoma. Pueden contener virus o no, pueden contener los virus o no contener una membrana lipídica. Si la contienen, se les llama virus envueltos, y si no la contienen, se les llama virus desnudos. Y los virus pueden tener proteínas insertadas en la membrana lipídica o directamente adheridos a la cápside. Y estas proteínas son muy importantes, como lo vamos a ver más adelante, para la generación de vacunas, ¿sí? Y físicamente hablando, los virus son nanopartículas coloidales, ¿sí? Las cuales tienen capacidad de interaccionar con proteínas localizadas en la membrana celular en algunos casos. En otros casos simplemente entran por medio de vectores y ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Pero los virus, al ser nanopartículas, pueden existir todo el tiempo mientras no haya algún agente externo que los pueda desensamblar o desintegrar, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar también eso. Hay virus que infectan cada reino de la vida, ¿sí? Hay virus que infectan plantas y estos fueron de los primeros que se empezaron a ver, ¿sí? O que nos ayudaron a entender cómo eran los virus, ¿sí? Generalmente el genoma está encapsidado. Los virus tienen una protección y dependiendo de la forma del virus, es la forma de esa protección. Generalmente, la gran mayoría de los virus tienen una forma esférica o icosaedral, ¿sí?
pero también hay virus que son en forma de tubos. Y esta cápsula, que su nombre correcto es cápside, está hecha de proteínas, ¿sí? Y esta cápsula o cápside ayuda a proteger al genoma del virus, ¿sí? Entonces, generalmente el genoma encapsidado entra a la célula por medio de vectores. En este caso, estos vectores son insectos. Y generalmente los virus de plantas van y se meten por medio de estos insectos a las hojas de las plantas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, un insecto muerde una hoja de una planta y si esa hoja de la planta tiene virus, el virus se queda, un poco de los virus se quedan en su boca del insecto, ¿sí? Y luego, si el insecto va y muerde una planta que no está infectada, al morderla, este virus se mete a la hoja de la planta y lo que pasa es que en el caso de las células de la hoja de la planta, estas están interconectadas por tubos que se llama plasmodesmata. Y entonces, si el insecto muerde parte de una célula y ahí entra el virus va y se mete a otra célula completa por medio de este tubo que conecta, que hay entre la conexión entre las células, que se llama plasmodesmata, y se va ya a una célula normal, y así empieza a replicarse para infectar a toda la planta. Entonces, hay varias formas de virus. Y hay, generalmente, como les digo, infectan, en los casos de los virus de las plantas, infectan las hojas, pero también hay virus que infectan las flores y a veces se ven muy hermosas las flores porque decoloran un poco la tonalidad de la flor y les dan un tono que es muy atractivo a la vista, ¿sí? En este caso, aquí le estoy poniendo el virus del mosaico del tabaco, que fue uno de los primeros virus de las plantas que se empezaron a entender. Y también este virus, posteriormente fue este virus que se llama Cowpea chlorotic mottle virus, que infecta un tipo de frijol. Es un tipo de frijol blanco, ¿sí? Y entonces hay virus que infectan plantas, pero estos virus no nos infectan a nosotros o no infectan bacterias, ¿sí? De hecho, si ustedes son veganos o les gustan los vegetales, casi les puedo asegurar que ustedes han comido millones de este tipo de virus, porque si ustedes alguna vez se sirven algunos vegetales, hojas de vegetales, y ven que tiene decoloración esa hojita, muy probablemente se deba a la presencia de virus de plantas. Y si ustedes se la comen, están comiendo millones de estos virus, pero no se preocupen porque este tipo de virus no nos infecta a nosotros, a los animales. También hay virus que infectan bacterias. Generalmente el genoma en estos virus que infectan bacterias está a una alta presión, ¿sí? Más o menos en este tipo de virus, que muchos o la gran mayoría son virus de DNA, la presión en lo que es la cápside del virus está del orden de 40 a 50 atmósferas de presión, ¿sí? Y muchos de estos virus, para poder meter su genoma a la cápside, tienen un motor biológico que agarra el DNA y lo va insertando, pero como el DNA sigue cargado con carga negativa, al meterlo dentro de la cápside, pues van a empezar las interacciones repulsivas. Y entonces este motor tiene que ser lo suficientemente fuerte para vencer esa repulsión y poder meter el genoma dentro de la cápside del virus. Muchos de estos virus no se meten dentro de la bacteria para infectarla, ¿sí? Sino que se posan en la membrana externa de la bacteria, que generalmente tiene dos membranas, una externa y otra más interna, y se posan en la membrana externa y encuentran un receptor y abren la punta de donde se mete, donde tomaron el genoma para meterlo a la cápside, y por la presión interna que tiene, inyectan su genoma dentro de la bacteria.
pero estos virus no se meten dentro de la bacteria. Y ya una vez el genoma dentro de la bacteria, va y se inserta en el genoma de la bacteria, ¿sí? Y ahí fue algo muy importante que sucedió porque a partir de estos virus que se empezó a estudiar el silenciamiento de genes, el apagado y encendido de los genes, porque muchas bacterias, o prácticamente todas las bacterias, tienen insertado genes de virus, que se les conoce como bacteriófagos, ¿sí? Y entonces, pero digamos, están dormidos esos genes del virus, pero uno los puede activar si a las bacterias las iluminas con luz ultravioleta, el virus se activa y empieza a replicarse y normalmente se replica tanto que hace que la bacteria reviente y mata a la bacteria porque la cantidad de virus que se produce es enorme, ¿sí? Y entonces esto fue muy importante y dio origen a lo que hoy se conoce como la biología molecular moderna. Y lo que es curioso es que el líder del grupo que estudió esto era un físico, pero obviamente tenía a su alrededor muchos biólogos también. Y les dieron el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Y ahora vamos a los virus que infectan animales, ¿sí? Generalmente el genoma está encapsulado y entra a la célula. Los virus de animales pueden ser envueltos o desnudos, pero en ambos casos tienen espículas o glicoproteínas. De una manera general, aquí tenemos una caricatura del lado izquierdo de un virus, donde en el centro está la cápside y dentro de la cápside está el genoma o el ácido nucleico y la cápside está protegiendo al ácido nucleico. Pero alrededor de la cápside tiene una membrana lipídica y dentro de la membrana lipídica tiene las glicoproteínas o spikes, ¿sí? Y más o menos muchos de los virus tienen esta forma, que se les llama virus envueltos. Y hay otros virus que no tienen la membrana lipídica, pero tienen los spikes directamente adheridos a la cápside, ¿sí? Y a estos se les llama virus desnudos, pero siguen teniendo los spikes, y estos spikes son muy importantes para el reconocimiento celular, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, uno es del virus de la viruela, que afortunadamente ya está erradicada, y el otro es el virus vaccinia, que son primos hermanos, y vamos a hablar más adelante de ellos, ¿sí? Y aquí tenemos también al virus de la influenza, que es un virus envuelto, ¿sí? Al igual que el de la viruela y el virus vaccinia. Son virus envueltos, y aquí se puede ver a su alrededor los spikes que utilizan para el reconocimiento de las células que van a infectar, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo funcionan o la historia de las vacunas antivirales, ¿sí? Entonces, los agentes infecciosos han sido reconocidos desde hace más de 3,000 años y este concepto fue introducido en China hace como 1,000 años, más o menos, donde ya se practicaba la generación de reacciones inmunes contra agentes mediante la exposición más o menos controlada a personas con costras de otras personas que estuvieran infectadas de viruela, ¿sí? Estas adquirían protección, las personas a las cuales les untaban las costras, adquirían protección hacia nuevos brotes de dicha infección viral. En aquella época los niños eran expuestos intencionalmente a formas virulentas de la infección para prevenir infecciones subsecuentes. Pero no se sabía cómo actuaba eso. Simplemente fue ahora sí que a prueba y error, ¿sí? Y entre los años 1300 y 1700 se estima que en Europa había muerto casi el 50% de la población por agentes virales de sarampión, fiebre amarilla y viruela. Y hasta el siglo XVIII, Edward Jenner, un médico y científico británico, introdujo el concepto de vacunación. Jenner notó que los ordeñadores de vacas a menudo desarrollaban pústulas similares
a las que producía el virus de la viruela y que las contraían mediante la exposición continua a las ubres de la vaca. Pues estas pústulas se presentaban también con frecuencia en las personas ordeñadoras. Él notó que los ordeñadores no se enfermaban con el virus de la viruela durante los grandes brotos de la enfermedad, por lo que dedujo que a través de las pústulas desarrollaban cierta protección, pero en realidad no fue Edward Jenner el primero, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Fue una mujer que se llamó, o se le conoce como Lady Montagu. Entonces, ¿qué contenían estas costras de las vacas que también las presentan los caballos? ¿Sí? Entonces, el virus de la viruela es este que tengo la imagen del lado izquierdo, y el virus vaccinia, que su nombre científico es Variolae vaccinae, y que su traducción directa es viruela bovina, ¿sí? Es que si ustedes ven la forma del virus es prácticamente idéntica. Vienen de la misma familia. Ambos virus pertenecen a la misma familia, que son los poxvirus, o poxvirus, perdón. Pero aquí lo importante es que se utiliza el virus vaccinia, y de ahí viene la palabra vacuna. Se utiliza el virus vaccinia para prevenir la infección del virus de la viruela. Pero ¿cómo actúa? No se sabía cómo actuaba, nada más sabía que nos daba la protección, pero cómo actuaba no lo sabíamos. Y entonces, en el desarrollo de las vacunas, por ahí antes de los 1700, los curanderos chinos utilizaban las costras de viruela para inmunizar intranasalmente o en contacto con la piel a las personas. En el Mediterráneo usan directamente las mordeduras de la mosca de arena infectadas con leishmaniasis para introducir protección a largo plazo. Y como les decía, Lady Montagu lleva el concepto de variolación de Turquía a Inglaterra, porque parece ser que de China pasó a Turquía, y esta persona estaba en Turquía y de ahí se enteró de cómo se inmunizaban las personas contra la viruela, y llevó ese concepto en 1721 a Inglaterra, que consiste en la inoculación con pus de una víctima infectada con viruela de la vaca, o sea, con el virus vaccinia. Y fue hasta el 1798, más de 70 años después, que Edward Jenner publica su libro Variolae vaccinae, donde describe sus descubrimientos para proteger a las personas contra infecciones de la viruela. Y en 1885, Luis Pasteur y colaboradores introducen la vacuna contra la rabia, que si ustedes recuerdan, no a todo mundo se le vacuna contra la rabia, y hay una razón por el por qué, y vamos a hablar un poquito adelante. En 1900, Walter Reed demuestra que la fiebre amarilla es causada por un virus filtrable. Lo que pasa es que los virus son tan pequeños que los filtros no los detienen, ¿sí? Y por esa razón, si alguna vez han visto las mañaneras, ven que López Obrador no usa cubrebocas, ¿sí? Y lo que pasa es que en realidad el cubrebocas tiene un cierto grado de protección, pero es mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus es muy pequeño, ¿sí? Y puede pasar a través de los poros por los cuales respiramos a través del cubrebocas. Pero en personas infectadas con el virus digamos, el COVID-19, cuando estornudan o tosen, el cubrebocas ayuda a retener una gran cantidad de los fluidos que está expulsando la persona, si está infectado. Y eso hace que no pueda infectar a muchas más personas de los que podría infectar si no tuviera el cubrebocas. Entonces, el cubrebocas ayuda mucho más a las personas infectadas que a las personas normales. Pero, digamos, sí nos da un cierto grado de protección, aunque no es muy alto, ¿sí? Y en 1930 al 45 introdujeron las vacunas contra la encefalitis japonesa B, o fiebre amarilla, y la influenza en 1936.
Y en el 46 al 75 introdujeron vacunas para el virus de la poliomielitis tipos 1 a 3 y la cepa de Sabin del virus inactivado SAL. El virus del sarampión, paperas y rubiola, virus de encefalitis, etcétera, ¿sí? Pero si ven ustedes, hasta este momento no se habla de cómo funcionan las vacunas, ¿sí? Y fue hasta 1975, con la introducción de vacunas contra el virus de la hepatitis B, sobre todo, que empezamos a entender cómo funcionan las vacunas, hasta 1975 a 1980. Pero ahí se introdujeron vacunas contra diferentes tipos de hepatitis, el virus de la varicela, etcétera, ¿sí? Y en 2006 sale al mercado la primera vacuna profiláctica contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Y en el 2013 sale la vacuna Fluvoc, que es la primera vacuna recombinante autorizada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos contra la influenza. Hasta el 2003 empezaron a surgir las vacunas contra la influenza. Y en el uso de cultivo de células infectadas de baculovirus, ¿sí? El cual es un sistema en el que se desarrollan gran cantidad de proteínas, ¿ok? Pero aquí le reitero, no fue hasta los 1975 a 1980 que empezamos a entender cómo funcionan las vacunas, y lo vamos a explicar también un poquito más adelante. Bueno, aquí de hecho, a finales de los años 70 y principios de los 80 se descubrió que en la sangre de pacientes infectados con el virus de la hepatitis B se encontraban grandes cantidades de partículas compuestas con la proteína S, o sea, con el spike del virus, y estas partículas eran capaces de producir una respuesta inmune y tenían la característica de no ser infecciosas, debido a que carecían del genoma. Estas partículas han sido empleadas como vacunas en forma efectiva para combatir la infección del virus de la hepatitis B. Si vemos aquí la imagen que tenemos aquí, en el centro más o menos hay 4 partículas esféricas. Estas 4 partículas esféricas grandes son el virus completo. Tienen la cápside dentro y la cápside lleva el genoma y tienen pegado la membrana lipídica, y en la membrana lipídica llevan las glicoproteínas o spikes. Pero se puede ver que hay otras partículas esféricas pequeñas y otras partículas elongadas, y estas partículas simplemente son membrana lipídica que tienen diferente forma, pero no llevan la cápside y por lo tanto no llevan el genoma del virus. Pero en la superficie de estas partículas insertadas dentro de esta membrana lipídica, digamos, son vesículas esféricas y vesículas elongadas, está insertado el spike del virus, ¿sí? Nada más lleva el spike. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, si un virus entra a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, pues lo que ve nuestro sistema inmune, pues es lo exterior del virus. Y lo exterior del virus, pues lo más exterior son los spikes. Y eso es lo que reconoce. Y de ahí empezamos a entender cómo funcionan las vacunas, que en realidad nosotros debemos tener el spike del virus, y eso es lo que va a producir la reacción inmune. Y vamos a explicarlo un poquito con más detalle. Entonces, estas partículas que no llevan la cápside, no son infecciosas, porque carecen de la cápside viral y sus genomas entonces no son infecciosos, pero contienen las glicoproteínas virales, o que se le conoce como antígeno, las cuales son capaces de producir anticuerpos, y los anticuerpos es lo que se obtiene de la reacción inmune. Y quien lo descubrió fue Baruch Blomberg, al separarlas del virus completo, que son, por ejemplo, estas 4 partículas que están en el centro de la imagen, las utilizó como vacunas y vio que funcionó, ¿sí? Y ahí fue cuando empezamos a entender cómo funcionan las vacunas,
que hay que tener el spike o la glicoproteína del virus y exponerlas a nuestro cuerpo para que nuestro sistema inmune las reconozca. Y esto no fue sino hasta los años 70 y 80 del siglo pasado. Hace 40, 50 años, más o menos. Y de ahí se ha empezado a desarrollar mucha tecnología y esa es una de las principales razones por las cuales, en el caso de la infección del COVID-19, en tan corto tiempo se han podido elaborar las vacunas. Y de hecho, aquí tenemos una imagen del National Institute of Health del COVID-19, ¿sí? Y si ven ustedes, la forma del virus, del coronavirus, no es muy homogénea, ¿sí? Pero lo que yo pienso, por ejemplo, es que aquí, si ven ustedes en esta imagen que estoy señalando con el cursor, aquí se está colapsando esta partícula viral. Y lo que yo pienso es que en esta parte, en esta parte más pequeña va la cápside del virus con el genoma. Y esta parte se va ahora sí que a colapsar y a separar de esta otra partícula. Y esta parte nada más va a llevar, como en el caso del virus de la hepatitis B, nada más va a llevar la membrana lipídica, pero si ven ustedes aquí notan algunas puntas blancas que son los spikes o glicoproteínas del virus. Y yo pienso que este virus es muy similar al virus de la hepatitis B en ese sentido. Pero también por esa razón, este virus destruye mucho, sobre todo los pulmones. ¿Por qué? Porque cuando sale de los pulmones arranca mucha membrana lipídica, más de la que necesita para rodear su cápside viral, ¿sí? Y entonces, aquí hay otra partícula similar, nada más que es más pequeña la parte que yo pienso que no lleva la cápside. Y aquí está colapsando también para separarse y formar dos partículas, ¿sí? Entonces, por esta razón pienso que no se tiene una muy buena idea de cómo es el interior de este virus, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen exterior no es una imagen de microscopía, sino es un dibujo muy bien hecho, de que tenemos la membrana lipídica y las partes azules, perdón, las partes rojas son los spikes del virus, ¿sí? Principalmente. Y si ustedes ven las dos imágenes de la parte de abajo, tiene una cierta controversia porque, por ejemplo, en esta parte, en la imagen del lado izquierdo inferior, tenemos los spikes del virus insertados dentro de la membrana lipídica, aunque el mismo virus lleva otro tipo de proteínas, ¿sí? Pero el genoma que está aquí, como una lombriz encerrado, aquí le ponen que la proteína N, que forma la nucleocápside, va siguiendo la forma del RNA. Y eso no puede ser. Las nucleocápsides no tienen esta forma, ¿sí? Ellas rodean por completo al genoma viral. Y yo creo que no se sabe exactamente cómo se tiene la forma de la cápside, porque las imágenes de microscopía electrónica, debido a que saca mucha membrana lipídica, no están bien definidas, ¿sí? Y la imagen del lado del lado derecho inferior, creo que es mucho más certera de cómo está formado el virus. Donde vemos aquí la parte verde circular, es la membrana lipídica, y las partes verdes también son las glicoproteínas, ¿sí? O aquí le llaman envelope, ¿sí? La membrana lipídica o envelope, o envoltura, ¿sí? Y la membrana amarilla, o la parte amarilla, es la cápside viral, que está rodeando a todo el genoma del virus, ¿ok? Y aquí ponen el genoma del virus de diferente color, y el color amarillo
más claro, nos dice que es la parte del genoma que produce la proteína o spike, ¿sí? Pero creo que esta caricatura es mucho más certera de cómo es la forma del virus. Entonces, ¿cómo podemos hacer vacunas antivirales? Las vacunas antivirales lo que hacen es engañar al cuerpo al sentir que está siendo atacado por un virus, al reconocer los antígenos virales, y el sistema inmune responde con la producción de anticuerpos para bloquear los antígenos del virus e impedir la entrada del virus a las células que necesita para replicarse. Y en un principio se hicieron vacunas utilizando virus activos atenuados, ¿sí? Y estos pueden ser replicativos, estos virus, pero la cantidad de virus atenuados era mucho mayor que la cantidad de virus activos, de tal manera que le daba tiempo a nuestro cuerpo a reconocer la parte externa del virus y de esa manera producir anticuerpos y bloquear al virus, ¿sí? Entonces, estas son vacunas derivadas directamente de la agente que causa la enfermedad. Estos virus han perdido su virulencia, están atenuados, y es decir, son atenuados o debilitados en el laboratorio, y pequeñas dosis de esta vacuna hacen que produzcan una respuesta inmune para que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Y es por ello que suele ser suficiente una dosis, salvo que se administre por vía oral. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes vacunas. Las vacunas virales contra la poliomielitis, que es oral, el sarampión, papera, rubiola y fiebre amarilla. También hay vacunas inactivadas que no son replicativas, o sea, se supone que están totalmente inactivado el genoma de este virus. Son vacunas producidas por el crecimiento del virus en un medio de cultivo y posteriormente se inactivan por medios físicos, químicos o genéticos. Con estas vacunas el virus no se puede replicar y tampoco puede causar la enfermedad, aún en personas inmunodepresivas o inmunocomprometidas. Se necesitan múltiples dosis. La protección se desarrolla después de la segunda o tercera dosis. Y ejemplos es el virus de la influenza, poliomielitis, que son intramuscular, hepatitis B y antirrábica humana, ¿sí? Sin embargo, el problema con estas vacunas atenuadas o desactivadas o inactivadas es que conllevan el riesgo de que si alguno de los virus no está correctamente atenuado o desactivado, puede producir la enfermedad, ¿sí? Este es el riesgo de las vacunas. Y esa es una de las razones por las cuales la vacuna contra la rabia no nos la ponen, ¿sí? Porque puede ser que esa vacuna no esté completamente desactivada o inactivada y puede producirnos la rabia, ¿sí? Por eso solamente a personas que les haya mordido un perro inmediatamente y que tengan sospecha de que puede tener rabia, inmediatamente le ponen la vacuna, ¿sí? También hoy en día hay vacunas en las que se utiliza la proteína o la glicoproteína o el spike. Se administran directamente a través de un nanovector y en la superficie de este nanovector o nanopartículas se tiene una membrana lipídica que pueden ser vesículas o liposomas, y algunas de las vacunas del COVID-19, les voy a explicar más adelante, tienen este tipo de nanovectores. El sistema inmune reconoce la parte externa del virus y es engañado para que piense que son partículas virales, ¿sí? Así es como también funcionan las vacunas a base de virus atenuados o inactivados, ¿sí? Y ahora también se utilizan vacunas basadas en DNA o RNA y pueden envolverse con polímeros o lípidos catiónicos. Los genes son aniónicos, ¿sí? Y se utilizan vesículas o liposomas también como nanotransportadores hacia las células. También pueden usarse la cápside de virus no citotóxicos como nanotransportadores, y una vez dentro de la célula producen la glicoproteína
y se inserta en la membrana celular y esto induce la reacción inmune, ¿sí? Aquí el problema es cuando se utilizan polímeros o lípidos catiónicos, porque muchos lípidos catiónicos o polímeros catiónicos sí son citotóxicos y pueden matar células, ¿sí? Entonces, ahí hay un ligero problema, pero se puede resolver. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, están las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Qué es lo que hace Pfizer y Moderna? Que más o menos tienen la misma metodología para hacer la vacuna contra el COVID-19. Agarran y del virus del COVID-19 sacan la secuencia del genoma y se sabe cuál es la secuencia que produce el spike. Y entonces esa secuencia se puede reproducir de manera sintética, la secuencia del spike, ¿sí? Y entonces, una vez que se saca la secuencia del spike, ese se produce o se reproduce en células o en bacterias y se extrae y se purifican, ¿sí? O se pueden producir por síntesis en aparatos diseñados para producir este tipo de pedacitos de genes, ¿sí? Y entonces, una vez que se tiene una concentración de estos genes, se envuelven en lípidos, ¿sí? Pero estos lípidos generalmente son catiónicos, ¿sí? Y entonces al envolverse, aquí lo dibujan muy bonito, que el gen que produce el spike nada más, y por lo cual no va a ser infeccioso, está envuelto completamente en la membrana lipídica, ¿sí? O en el liposoma, ¿sí? Y entonces este liposoma se inyecta y va hacia las células, la membrana lipídica interacciona con la membrana celular y entonces se funde, digamos, con la membrana celular y deja que el gen que produce la glicoproteína entre la célula y entonces dentro de la célula secuestra la maquinaria celular, sobre todo los ribosomas, para que empiecen a producir la glicoproteína y luego la glicoproteína va y se inserta en la membrana celular y de ahí empieza a generar la reacción inmune. Y una vez que se genera la reacción inmune, ¿sí? Nuestro cuerpo produce anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos van y bloquean el spike, ¿sí? De tal manera que si nos infectamos con el virus, nosotros ya, nuestro sistema inmune rápidamente empieza a producir anticuerpos y se bloquea el virus que nos está infectando. Y es así como funciona la vacuna. En este caso, la de Pfizer y Moderna. Pero uno de los problemas es que es ideal o de una manera idealizada dibujar el genoma dentro de la envoltura lipídica. Generalmente no se forman solamente eso, se forman otro tipo de estructuras. Por ejemplo, este es el caso del DNA, que se ha visto que forma multicapas y el DNA se queda encerrado en varias capas de membranas lipídicas o en varias bicapas en este caso, ¿sí? O también forma estructuras hexagonales o tubulares como estas, ¿sí? Que estoy señalando. Y lo mismo, algo similar, debe pasar con el RNA. No se va a formar una sola capa lipídica con el gen que codifica para la glicoproteína envuelto, sino pueden formarse varias capas y algunos o varios de los RNAs que codifican para la glicoproteína quedar atrapados en las capas intermedias, ¿sí? Y entonces, aun cuando entren a la célula, no va a entrar el RNA, no va a estar suelto, ¿sí? Sino que va a estar atrapado en las diferentes capas y el que se suelte le va a llevar un tiempo mayor. Por eso pienso yo que estas vacunas, bueno, pueden ser un poco efectivas, pero no tan efectivas, ¿sí? O para hacerlas más efectivas necesitan poner una concentración más alta de estos nanotransportadores
en sus vacunas. ¿Sí? La vacuna, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sputnik V, y es igual, ¿sí? En el sentido de que utiliza, del virus extrae el gen que codifica para la glicoproteína, pero ellos, en lugar de utilizar una vesícula como nanotransportador de este gen, utilizan la cápside de un virus, ¿sí? Estos virus son adenovirus, que son adenovirus relacionados con la gripa generalmente, o la gripe, y en algunos casos también pueden estar relacionados con la influenza, pero no llevan el gen de la gripe o de la influenza, están vacíos y se utiliza el gen que forma la glicoproteína para formar la cápside, ¿sí? Las proteínas están sueltas del virus, de la cápside, del adenovirus, y al mezclar el gen que codifica para la glicoproteína, las interacciones electrostáticas hacen que se forme la cápside, como si fuera el virus de la influenza o de la gripa, ¿sí? Y entonces lleva el gen que codifica para la glicoproteína. Y estos virus, pues los virus son más eficientes que los liposomas para entrar a las células y entregar los genes, ¿sí? Por eso pienso que esta vacuna es mucho más efectiva, ¿sí? Más eficiente en ese sentido. Pero ellos utilizan dos tipos de adenovirus, ¿sí? El adenovirus 26 y el adenovirus 5, ¿sí? Y en una primera vacuna, ellos utilizan el adenovirus 26, entra a las células, produce las glicoproteínas, ¿sí? Y las glicoproteínas inducen la reacción inmune para producir los anticuerpos. Y luego, en una segunda vacuna, que utilizan el adenovirus 5, igual producen la glicoproteína, pero ya los adenovirus, perdón, nuestro sistema inmune está listo y ya tenemos los anticuerpos y inmediatamente bloquea a las glicoproteínas. Y eso hace que nuestro sistema inmune se refuerce. De esta manera es como actúa esta vacuna. También está la de AstraZeneca Oxford, que es muy similar a la vacuna rusa, la Sputnik V, pero ellos utilizan un adenovirus que infecta chimpancés, ¿sí? Entonces, este es un virus que generalmente muchos de los humanos no lo reconocen, porque no nos infecta a nosotros, infecta a los chimpancés. Y entonces, a este adenovirus le meten la glicoproteína que produce el gen, le meten el gen que produce la glicoproteína, y de esa manera, si se le inyecta a una persona, hace que produzca dentro de las células la glicoproteína que se va y se inserta en la membrana celular, y de ahí se produce la reacción inmune, ¿sí? Y si nos llegamos a infectar con el virus del COVID-19, pues ya nuestro cuerpo está listo para repelerlo y impedir que entre las células, ¿sí? Y hay otras vacunas, ¿no? Hay generalmente todas estas vacunas son de RNA. Por ejemplo, la de Pfizer Biotech, es del RNA que produce el gen que produce la espiga o el spike, ¿sí? Nada más que aquí está mal dibujado esto, porque generalmente aquí en el centro, donde está la envoltura, dice envoltura de grasa, estos son las colas hidrocarbonadas de estos lípidos. Y aquí no puede tener agua adentro, ¿sí? Si nada más fueran las colas hidrocarbonadas. En realidad, este dibujo está mal hecho. Esto debe ser una bicapa, donde la parte de las cabezas polares, que normalmente están en contacto con el agua o con nuestros fluidos, también están de esta manera en la parte interna, ¿sí? Formando una bicapa, ¿sí? Y de esta manera puede haber agua
dentro aquí para que el gen esté con carga también, ¿sí? Y de esta manera se puede envolver. Esta figura está mal hecha. Y aquí están las vacunas basadas en adenovirus, como la Sputnik V, la CanSino, la Oxford AstraZeneca y la Johnson & Johnson. Y como les decía, los virus son mucho más eficientes para entrar a las células. Y en este caso, no es un virus, sino se le conoce como partícula tipo virus, porque no lleva un genoma viral, lleva nada más el gen que codifica para la glicoproteína de un virus, por lo cual no es infecciosa. Pero como lleva los spikes que reconocen a las células, estos son muy eficientes para entrar a las células y que las células produzcan el spike de la glicoproteína que va a producir la reacción inmune. Desde mi punto de vista, estas vacunas basadas en partículas tipo virus son más eficientes que este tipo de vacunas basadas en liposomas. Y hay otro tipo de partículas, en este caso, nada más están utilizando las glicoproteínas y se les hace reaccionar para que formen un agregado, ¿sí? Formen un agregado. Y luego aquí dice que se utiliza un adyuvante para que pueda entrar a las células o para que se pueda pegar a las células. Generalmente estos adyuvantes son catiónicos y como les decía, las moléculas catiónicas son así, hasta cierto grado citotóxicas. Así que puede haber cierta citotoxicidad en este tipo de vacunas. Y entonces, por lo cual, desde mi punto de vista, las mejores vacunas son las que están basadas en partículas tipo virus, como vectores. Y aquí tenemos otro tipo, una lista de las vacunas donde se están haciendo, y el nombre de las vacunas, como por ejemplo la toxinamerasa, que se produce en Estados Unidos y en Alemania, por Pfizer Biotech, AZDN, que es la AstraZeneca, que utiliza adenovirus, la Sputnik V también utiliza adenovirus, la AD5N-COVID-B, que utiliza el adenovirus, que es la vacuna CanSino, la Johnson & Johnson, que utiliza también un adenovirus, la Novavax, que utiliza proteínas o el spike de la proteína y un adyuvante, y también hay otra en Alemania que utiliza el RNA mensajero que codifica para la glicoproteína, ¿sí? Y algunas ya están aprobadas, otras ya están en la fase 3 para aprobarse. Nosotros metimos también un proyecto a CONACYT, porque sacó una convocatoria contra el COVID-19 y propusimos utilizar un virus que infecta plantas y por lo cual a nosotros no nos infecta. Pero no utilizamos el virus completo, nada más la cápside para formar partículas tipo virus, y este es el virus Cowpea chlorotic mottle virus. La cápside puede entrar a las células de humanos por sí sola y entregar genes heterólogos y no es citotóxica. Y esto ya lo demostramos en un artículo que publicamos hace poco, ¿sí? Y ahí rompimos, de hecho, un paradigma de la biología, porque se supone que un virus de plantas no puede entrar a células animales, ¿sí? Pero nosotros demostramos que este virus de plantas sí puede entrar a células humanas y no llevaba el gen que codifica para el virus, sino un gen que codifica para una proteína fluorescente, la cual lo utilizamos como gen reportero, ¿sí? Y si las células se volvían fluorescentes, eso quería decir que así había entrado y entregado el gen, esta partícula tipo virus. Y generalmente esta partícula tiene 28 nanómetros de diámetro externo y 21 nanómetros de diámetro interno. Y nosotros construimos un diagrama de fases para ver dónde podríamos formar este tipo de partículas tipo virus, pero aquí lo que estamos formando son nada más utilizando la pura proteína de la cápside sin ningún genoma. Y aquí en esta zona de fuerza iónica y pH podemos formar partículas que son similares al virus.
aquí podemos formar partículas que son más bien tubulares y aquí formar partículas que parecen una cebolla. Es una cápside metida en otra cápside y metida en otra cápside y así. Se pueden formar varias cápsides, ¿sí? Pero conociendo el diagrama de fase, esto nos permite hacer el trabajo mucho más rápido, ¿sí? Y también aquí tenemos unas imágenes y si pueden ver, estas son las partículas que formamos en esta región del diagrama de fases que están vacías, no llevan ningún genoma, son las puras proteínas de la cápside. Y aquí están las cápsides tipo cebolla, ¿sí? Y aquí tenemos las cápsides que están en forma tubular que formamos en esta región. Y entonces la idea es que las interacciones electrostáticas hacen que se formen este tipo de partículas tipo virus. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura secundaria de un RNA. El RNA tiene cargas negativas y generalmente las cápsides de un virus por la parte interna tienen unas colitas, ¿sí? Que tienen cargas positivas, ¿sí? Entonces, una proteína, cada proteína tiene una colita de estas, ¿sí? Y se le pegan al genoma, ¿sí? Que tiene carga negativa. Y se le van pegando y se le van pegando y van neutralizando la carga del genoma y de esa manera, entonces, después las interacciones proteína-proteína hace que se forme la cápside, ¿sí? Y entonces se envuelven al genoma para que se forme la cápside viral de una forma, en este caso, icosaédrica, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos, y este tipo de partículas que se les conoce como partículas tipo virus se pueden utilizar para terapia génica. Y nosotros ya hicimos pruebas in vitro para demostrar que podemos llevar este tipo de partículas tipo virus con RNAs de interferencia que cortan RNAs mensajeros para destruirlos, ¿sí? Y de esa manera producir una terapia génica. Y ese fue uno de los proyectos que propusimos dentro del COVID-19 para la recuperación de personas que estuvieran graves. Meter partículas tipo virus a las personas que estén graves, que lleven genes que van a interferir con el genoma del virus y cortarlo o pegársele para que no se pueda reproducir el virus. Y bueno, aquí también fue donde demostramos que estas partículas tipo virus pueden entrar a células humanas, ¿sí? Y lo vemos porque hay fluorescencia en las células y eso quiere decir que las células empezaron a producir proteínas fluorescentes. Y esta es la idea de la vacuna que propusimos contra el COVID, donde ya tenemos el RNA que codifica para la glicoproteína del COVID-19. Y al mezclarlo con las proteínas de la cápside del CCMB, vamos a producir partículas tipo virus, donde estas partículas van a llevar este genoma que nada más codifica para las glicoproteínas. Y adicionalmente podríamos meterlas en bacterias o en células humanas y que nos produzcan el spike y purificar el spike. Y luego, ya teniendo nuevamente esta partícula tipo virus, adicionalmente pegarle el spike en la cápside, ¿sí? Y esto actuaría como una doble vacuna, porque al inyectarle a una persona este tipo de partículas, ya con los spikes en la parte exterior, estos inducirían una reacción inmune, pero a la vez muchas de estas partículas entrarían a las células y llevarían el gen que codifica para la glicoproteína y estas producirían más spikes que se insertarían en la membrana celular, ¿sí? Y esta actuaría como una doble vacuna, ¿sí? Otra alternativa era que utilizáramos
nanopartículas de oro y le pegáramos el spike en la superficie de las nanopartículas de oro. Y esto podría haber sido autorizado mucho más rápido por las agencias de salud aquí en México, puesto que las nanopartículas de oro hoy en día ya se utilizan en nanomedicina, ¿sí? Sobre todo para terapias anticancerígenas o para reconocimiento de tumores cancerígenos, ¿sí? Entonces, ya nada más llevarían el spike. Y no sé, en este caso, bueno, esta sería más eficiente, pero esta podría haber sido aprobada mucho más rápido. Y desafortunadamente, CONACYT no aprobó nuestro proyecto, y lo que sí revisé muy cuidadosamente es que de 130 proyectos aprobados, en la convocatoria de COVID-19, solo uno estaba claramente enfocada a la investigación o el desarrollo de una vacuna, pero no decía de dónde era ese grupo, nada más decía que era de la Facultad de Medicina, pero no decía de qué universidad o de dónde, ¿sí? Me imagino que era de la UNAM, pero no puedo estar seguro. Entonces, en conclusión, el entendimiento de la estructura, las interacciones físicas y propiedades de los virus provee grandes retos para los físicos, los químicos y los biólogos, tanto experimentales como teóricos. Sabemos mucho hoy en día de cómo interaccionan los genomas del virus con sus cápsides virales, y la membrana lipídica que tiene el virus generalmente alrededor, generalmente es porque el virus, ya una vez formado la cápside viral con el genoma, va y se pega a la membrana celular y por energía térmica empuja la membrana celular, y al salir arranca un pedazo de la membrana celular, y las glicoproteínas generalmente ya están insertadas en la membrana celular. Y entonces, entendiendo ese tipo de interacciones más importantes como proteína-proteína, proteína-genoma, cápside de membrana, etcétera, que generalmente son interacciones electrostáticas, uno puede extender ese conocimiento sobre el autoensamblaje de un virus y tomar ventaja de ese conocimiento para el diseño de partículas tipo virus, para aplicaciones médicas, como es el caso de vacunas, o otra de las cosas que estamos desarrollando aquí en mi grupo son nanotransportadores de medicamentos anticancerígenos que son hidrófobos y necesitan un nanovector para llevarlo a donde está el cáncer, ¿sí? Y estamos utilizando estas cápsides virales para ese desarrollo. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Si hay preguntas, con mucho gusto trataré de contestarlas. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por la plática. Mira, estamos sobre el tiempo. Normalmente a las 6 debemos de concluir la sesión. No sé, diría respetuosamente a mis colegas y a los estudiantes que nos pueden esperar 5 minutos más, incluso a ti también, por favor, para contestar por lo menos un par de preguntas. Y si tú estás de acuerdo, pues eventualmente las otras se te podrían enviar por correo electrónico y ya tú las podrías contestar. Desde luego, por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces vamos a proceder con un par de preguntas, Marisol, por favor, y ya para terminar. Perdón. Ok, doctor Jaime, buenas tardes. Tenemos aquí todas las preguntas van acompañadas de agradeciéndole su charla, muy interesante. Y bueno, Alejandro González nos comenta, ¿se pueden erradicar todos los virus o de qué otra forma, cuál es el origen de un virus que luego va mutando al combinarse con células? Mira, no es posible erradicar todos los virus. Bueno, al menos no con la tecnología que tenemos actualmente. Si ustedes recuerdan, o bueno, me imagino que saben, no hay una vacuna contra el virus de la gripa o de la gripe, ¿no? No hay vacunas contra ese virus, ¿sí? ¿Por qué no hay vacunas? Porque en el virus de la gripe hay, si no mal recuerdo, más de 200 tipos de cepas. Y entonces, esa gran cantidad de cepas diferentes hace que se haga difícil hacer una vacuna contra todas las cepas, ¿sí?
Contra el virus de la influenza, por ejemplo, hay del orden de 40 diferentes cepas de virus de la influenza. Y generalmente a uno lo vacuna contra el virus de la influenza y las farmacéuticas más o menos tienen una idea de cuál es la cepa que va a surgir, ¿sí? Pero no es algo 100% probable, ¿sí? Hay una probabilidad, ¿verdad? Pero al vacunarte con el virus de la influenza, contra el virus de la influenza, muy probablemente, aunque la cepa que surja en ese año sea diferente o un poco diferente, al menos la vacuna te puede proveer de un cierto grado de protección. Y de ahí, aunque te infectes con ese virus de la influenza, no va a ser tan fuerte la infección. Y se los comento porque a mí me dio influenza cuando viví en Alemania y realmente, créanme, no es una gripa, ¿eh? Es durísimo el virus, los virus de influenza. ¿Ok? Entonces, es complicado tener vacunas contra todos los virus. Y no solamente eso, sino que nosotros hasta hoy en día conocemos menos de 10,000 tipos de virus, de todo tipo, de plantas, de bacterias y de animales, ¿no? Pero hay millones de virus diferentes, ¿sí? Y los virus siempre están mutando. Ahora, por ejemplo, uno de los virus más importantes y que se le reconoce es el virus del SIDA, ¿no? Del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué no hay vacunas contra ese virus? Bueno, porque precisamente el virus del SIDA infecta a las células que nos dan protección del sistema inmune. Y entonces, si entra el virus, se va directamente a esas células y las empieza a destruir, ¿sí? Y entonces es difícil que haya una vacuna contra el virus de la influenza, por esa razón, ¿sí? Pero incluso, y ahí sí les comento, ustedes deben tener mucha precaución con el virus del SIDA, porque una vez infectados, una persona infectada del virus del SIDA está infectada para toda la vida, ¿ok? Porque el virus inyecta su gen en el gen de la célula, por ejemplo, las células T, que son de nuestro sistema inmune. Y entonces, a veces pasa lo que pasa con las bacterias. El gen puede estar ahí dormido, pero de repente puede empezar a replicarse el virus, activarse y empezar a formar partículas virales para ir a infectar a otras células, ¿sí? Y es complicado, pero generalmente una persona que tiene el virus del SIDA no se muere por el virus del SIDA, se muere por otra enfermedad porque el virus del SIDA está prácticamente destruyendo al sistema inmune. ¿Ok? Gracias, doctor. La segunda pregunta en el orden en que nos fueron llegando. ¿Es mito o realidad preocuparnos por la introducción del material genético en las vacunas? Es mito, ¿sí? Es mito porque en este caso se está introduciendo un RNA. Casi todas las vacunas llevan RNA, ¿sí? Y el RNA, yo sé que he visto varios videos de que se preocupan porque puede alterar el gen de celular. Pero para alterar el gen celular debería ser DNA y que ese DNA se metiera al núcleo de las células, ¿sí? Y eso no sucede, ¿sí? Y en este caso es RNA, ¿sí? Y el RNA no va a ir a meterse al núcleo, ¿sí? Va a quedar dentro del plasma el plasma celular y ahí es donde va a ser su función, ¿sí? No va a alterar el genoma de las células. Bueno, pues yo creo que me imagino que hay más preguntas, pues dado que la charla se presta a eso justamente, pero no quiero abusar ni del tiempo del doctor ni del tiempo de ustedes. Por lo tanto, pues eventualmente, si alguien quiere que sus preguntas sean contestadas, por favor, nos lo hacen saber para hacerse llegar al doctor y él ya accedió a que podría contestarlas vía correo electrónico. Entonces,
Jaime, pues te agradecemos por tu presencia. No, al contrario, muchas gracias y gracias al público por su atención. Bueno, pues te entregaremos un diploma por tu participación. Creo que lo tenemos ahí, por lo menos la muestra para que veas el diploma de forma virtual, y eventualmente te lo haremos llegar vía correo electrónico, y si lo necesitas, pues eventualmente se te puede enviar una forma impresa. Muchas gracias, muy amable, y gracias por la invitación. Una charla muy, muy amena, y pues muchas gracias a todos por su atención. La plática obviamente vimos que daba para mucho más, y eventualmente el doctor me comentó que tiene pues un montón más de cosas de las que podría hablarnos, que son de interés desde el punto de vista científico para el instituto, por la interacción y por la conexión que hay entre las diferentes áreas de investigación. Pero bueno, ya será en otro momento cuando podamos invitarlos. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.